Buenas noches. Nos acompaña esta noche la profesora y licenciada Mariana Calderón, profesora y licenciada en Letras, magíster en Literatura Hispanoamericana, doctora en Letras por la UNCUL, profesora titular efectiva de las cátedras de Literatura Latinoamericana 1 y Lengua y Literatura Latina 1 en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCUL. Es directora del CETI, es secretaria de Calima y se dedica a la edición de textos hispanoamericanos. Os dejo con la profesora. Hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, para mí es un gusto enorme venir acá a verlos. La mayoría los conozco del colegio, secundario. Así que me encanta volver a verlos ya más grandecitos y en otras circunstancias de la vida. Y también me alegra saber que tengan estas inquietudes por temas que por ahí están alejados a lo que ustedes hacen o de lo que ustedes se ocupan, y sin embargo se dan el tiempo para formarse, para aprender. Bueno, eso me parece muy lindo. En esta ocasión me pareció interesante proponerle a Deto, que fue el que me llamó, este tema de la Biblia como fuente de la literatura universal. Digamos, de todos los temas, este era el más general. Y entonces me pareció que después, si alguno de ustedes tenía intereses más particulares en la literatura, bueno, de ahí se podía sacar otros temas o otras lecturas, pero este era el más general y el más importante de todos. ¿Y por qué razón? La razón es que las Sagradas Escrituras siempre fueron parte de la formación humanística de cualquier persona que se arrimaba al estudio de las humanidades, ya fuera desde la iniciación hasta la especialización más exquisita, podríamos decir. Era impensable dejar de lado el estudio de las Sagradas Escrituras. Pero de hace un tiempo a esta parte, y podríamos decir ya desde hace más que un tiempo, varios siglos, las Sagradas Escrituras fueron sacadas del estudio de las humanidades, fueron arrinconadas, llevadas para otro lado, dejadas como cuestión puramente religiosa y que nada tenía que ver con el estudio más sistemático o científico de la literatura, de la historia, de la filosofía. Y entonces, en alguna oportunidad se nos ocurrió, hablo plural porque en realidad esto fue una ocurrencia que tuvimos con mi hermana Elena, estudiar qué pensaban los padres de la Iglesia acerca del estudio de las Sagradas Escrituras desde el punto de vista de lo literario, de la literatura específicamente, más allá, obviamente, del interés teológico y doctrinario y exegético sobre estos textos, que es
lo fundamental. Y nos encontramos con afirmaciones que nos llamaron muchísimo la atención. Por ejemplo, San Agustín no dudaba que Platón conociera el Pentateuco. Y San Isidoro de Sevilla, un poco después, decía que todos los géneros literarios habían nacido de los textos bíblicos. Y también por ahí otros autores hablaban de que la poesía épica había tenido su origen en las grandes epopeyas bíblicas. Entonces, con esa idea tan poco moderna, de que si lo dicen los padres de la iglesia debe ser verdad, nos pusimos a ver qué fue lo que había pasado en la historia de los estudios humanísticos para que la Biblia hubiera sido sacada así sin más de estos estudios. Bueno, planteando esto, yo les quiero advertir que mi manera de ver y de leer los textos bíblicos es literaria. O sea, que yo no soy de ninguna manera un especialista en ellos, ni hago exégesis, ni podría hacerla. Y en cuanto a los problemas de interpretación, simplemente me limito a leer lo que el magisterio dice y lo que los exégetas más importantes han dicho, ¿no? En eso no tengo absolutamente nada que decir, ni que agregar, ni por casualidad, sobre todo en vista de la inmensidad que tiene este objeto de estudio y conociendo lo que los especialistas han dedicado vidas enteras a veces al estudio de un solo libro de las Sagradas Escrituras, ¿no? Mi postura entonces es desde la literatura, sobre todo desde la literatura antigua. Por ejemplo, realmente Homero, si es que existe Homero, porque al día de hoy no se sabe si hay uno o dos, y en realidad Homero es un seudónimo, porque significa el que no ve, nada más, ni siquiera sabemos el nombre. Y si el autor de la Ilíada es el mismo que el autor de la Odisea, que puede no serlo, si Homero es tan original como parece, o si en realidad tenía alguna fuente anterior. Obviamente todos parten de una fuente o de varias fuentes o de influencias. No hay ningún escritor humano, digamos, que haya sido tan original que haya partido de la nada, ¿no? Bueno, entonces, planteado esto, vamos a ir viendo poco a poco a qué nos vamos a referir. Bueno, dale. Bueno, estos son los aspectos generales de las Sagradas Escrituras que ustedes tienen que tener en cuenta. Simplemente cuando se ponen a leer las Sagradas Escrituras, ¿no es cierto? Simplemente para no pifiarle. En primer lugar, que el autor es Dios, en concreto es el Espíritu Santo, pero que hay un autor humano que está movido por él, insuflado por él, que el texto no tiene error, o sea, la inerrancia de los textos bíblicos,
que junto con la tradición es la fuente de la doctrina, que la exégesis de las Sagradas Escrituras es magisterial, o sea, que no es bueno la libre interpretación, que la cronología también está determinada por el magisterio. Y aquí ya empezamos a entrar en un terreno escabroso, porque aunque ustedes no crean, esto hoy en día está muy discutido, eso de que la cronología esté determinada también por el magisterio. También hay que tener en cuenta que los textos bíblicos tienen 4 sentidos. Estos sentidos fueron determinados por la tradición apostólica. Fueron los mismos apóstoles los primeros en ir señalando que había textos que tenían que ser entendidos de manera literal y otros no. Luego de la tradición apostólica, esto obviamente, todas estas enseñanzas que fueron formando la exégesis, la labor de los exégetas, fue recibida por grandes especialistas como Orígenes, por ejemplo, que es uno de los primeros que va a digamos, echar las bases del sistema exegético. Después, esto ya es muy sistematizado por San Agustín, hasta que llega al sistema bien tomista de los 4 sentidos de los textos bíblicos. ¿Cuáles son esos 4 sentidos? El primer sentido, el sentido literal, por el cual lo que la Biblia dice es eso, y es un sentido histórico, y los sentidos figurados. Los sentidos figurados son el tropológico o moral, es decir, todo texto bíblico deja una enseñanza moral. El sentido típico o anagógico, que significa que cosas que se dicen en el Antiguo Testamento se entienden en el Nuevo. Y el sentido alegórico, que es el sentido espiritual. Y para esto hay unos antiguos versos medievales, que son los que están abajo, que utilizaban los monjes medievales, que dice litera gesta docet, qui credas alegoría, moralis cuidagas, potendas analogía. Es decir, la letra, en el sentido literal, enseña los hechos. Para que creas la alegoría, lo moral para que te conduzcas, y hacia donde te tiendas la analogía o sentido típico. Todos los sentidos figurados descansan sobre el sentido literal. Por lo tanto, el sentido literal siempre es el fundamental. Bueno, acá ya introduzco yo una cuestión técnica, si se quiere, ya de la literatura. En el estudio de las fuentes, la literatura pretende ser muy precisa, porque, como les decía yo recién, ningún texto nace de la nada. Entonces, si yo trabajo con un texto literario, necesariamente tengo que determinar cuáles son los textos anteriores que lo han posibilitado. Por ejemplo, el Quijote. ¿Por qué a Cervantes se le ocurre escribir este texto? Bueno, porque había en la época de él un montón de novelas de caballería que pululaban por todos lados. Y las novelas de caballería contaban cosas increíbles. Por ejemplo, héroes que vencían gigantes,
que atravesaban dragones con un espadazo y que eran objeto de terribles palizas y se levantaban vivos y no pasaba nada y parecían muertos, tomaban una poción y volvían a vivir. Bueno, todas estas locuras en la mentalidad tan realista de Cervantes y en general del género español, ¿no? Porque el español siempre ha sido, y la literatura española siempre ha sido más bien realista, no fantástica. Se le ocurrió a Cervantes crear este personaje que se volvía loco de tanto leer estas cosas. Y ahí un poco está la gracia del personaje central. O sea, yo no puedo entender bien el Quijote si no tomo en consideración estos textos anteriores que de alguna manera lo han inspirado. Bueno, entonces, desde la literatura, el estudio de las fuentes y de la conexión de unos textos con otros, por ejemplo, citaciones de una novela en otra, de un poema en otro, autores que aparecen en unos textos en otros, a todo este juego de textos, este entramado de textos se le llama intertextualidad. Y la intertextualidad trabaja siempre con textos escritos, no con literatura oral, porque la literatura oral existe, pero yo no puedo tomarla en consideración porque no es texto. Entonces no puedo trabajar con ella del mismo modo que trabajo con la literatura escrita. Bien. Le llamamos hipotexto a una fuente, a un texto que es fuente de otros. Architexto le llamamos a un modelo genérico, es decir, a la primera novela, por ejemplo. Podríamos decir que el Quijote es el architecto de la novela moderna. No es que sea la primera novela hay en la Biblia hay novelas. Pero sí es la primera novela moderna, digamos, en ese sentido es un architecto. Y hablamos de intertexto, de la presencia de un texto en otro. Desde este sentido, desde la literatura, entonces, podríamos decir que la Biblia es un hipotexto. Es el hipotexto por antonomasia. Es la fuente de las fuentes literarias. Es un architecto porque es el molde de todos los géneros, prácticamente de todos los géneros. Podemos decir que de los textos bíblicos nace la épica, de los textos bíblicos nace la lírica, de los textos bíblicos nace la poesía bucólica, el epitalamio, el drama, si tenemos en cuenta, por ejemplo, un diálogo tan antiguo como el de Job. Podríamos decir que Job es el germen de un episodio dramático en cuanto dialogado, ¿no? Bien. Entonces tenemos en cuenta esa terminología técnica, nada más. Muy bien. Siempre y cuando aceptemos que la cronología verdadera de las Sagradas Escrituras es la que ha determinado el magisterio. O sea, que el Pentateuco, bien, ¿vos diste cuenta? El Pentateuco, es decir, los 5 primeros libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, fueron escritos a lo largo, no podemos determinar muy bien las fechas, del siglo XV a.C. Y que fueron escritos por Moisés.
llamó la Comisión Bíblica. ¿Por qué la formó? Porque hubo un movimiento muy fuerte en las universidades alemanas durante todo el siglo XIX de escuelas protestantes, obviamente de hermenéutica protestante, no de exégesis católica. Ahí ya empezó a haber una diferencia terminológica. Los católicos hablaban de exégesis, los protestantes hablaban de hermenéutica. Después, en todo caso, si quieren, vemos cuál es la diferencia. Pero en realidad, la hermenéutica es una ciencia más general que la exégesis. La exégesis es un tipo de hermenéutica, lo que pasa es que es una hermenéutica llena de normas, de principios y guiada por las autoridades de la Iglesia Católica. En cambio, la hermenéutica, digamos, es una interpretación libre. Y este movimiento, que se llamó Alta Crítica o Escuela Crítica Alemana, empezó a mover las fechas de composición sobre todo del Pentateuco y de otros libros también. Frente a esto, León XIII y posteriormente Pío X formaron esta comisión bíblica para que los especialistas romanos estudiaran este tema y vieran cuáles eran los errores de la escuela alemana. Y bueno, y entonces esta comisión dejó establecido en 1906, sobre todo por el cardenal Vigorú y Janssens. El cardenal Vigorú en la exégesis es Messi, ¿me entiendes? O sea, en todas las Biblias bien anotadas van a leer abajo según Vigorú, ¿no es cierto? Entonces era una autoridad. Entonces ellos dos establecen, todo el Pentateuco fue dejado por escrito por Moisés. No hubo agregados en épocas posteriores. Nadie agregó posteriormente algo al Pentateuco, excepto algunos cambios léxicos que se produjeron por los copistas. Porque obviamente que los textos bíblicos han sido copiados, no, sino se rompían, se molían, digamos. Y el agregado del dato de la muerte de Moisés. En la última parte del Deuteronomio se cuenta la muerte de Moisés. Obviamente eso no lo quiero decir. Bien. Moisés se pudo haber servido de amanuenses. Claro, sí, porque las escuelas de amanuenses existieron siempre, aquellos que escribían al dictado de otro. Y también determinan que Moisés se sirvió de fuentes y tradiciones más antiguas, obviamente. Es decir, Moisés lo que viene a hacer es dejar por escrito todas esas tradiciones que los sabios de Israel iban guardando de generación en generación. La datación entonces de los textos bíblicos es fundamental. Es fundamental. Bueno, el Pentateuco, siglo XV, y otros textos que también nos pueden servir ahora para esta exposición. Por ejemplo, el de Job, porque el de Job es aparentemente el más antiguo de todos. Job es un hombre que no pertenece al pueblo de Israel. Él ha recibido evidentemente la comunicación directamente de Yahvé, habla con él. Es un hombre justo y muy bueno, al que el demonio le pide al Señor que le dé permiso para tentar,
para ver si realmente, sacándole todo, sigue siendo tan bueno. Y entonces Dios le da permiso al demonio y le dice, bueno, sacaré todo, pero no vas a poder meterte en su alma. Su alma va a ser siempre mía. Pero sacaré todo. Bueno, y el demonio le saca todo. Le mata a los hijos, le saca los bienes, se enferma de la manera más terrible. Bueno. Este libro fue toda una historia el hacerlo entrar en el canon bíblico, porque provenía de una tradición oriental no hebrea. Y bueno, hasta que finalmente, ya para la época de San Jerónimo, siglo IV, siglo V, el libro de Job ya entra. Pero ustedes piensen que el canon bíblico termina en realidad de componerse y tiene el Niki Lobstad, digamos, en toda su composición recién en el Concilio de Trento, es decir, el siglo XVI. Se tarda mucho para ver hasta qué punto podía darse un libro bíblico o no como bueno, digamos, como verdadero, como inspirado, porque eso es lo que determina el canon bíblico, que ese libro sea realmente un libro inspirado. Bueno, entonces el libro de Job, por los datos históricos, se ve que Job es un personaje post-diluviano, pero es pre-mosaico. Pero claro, entre el diluvio y Moisés hay un montón de tiempo. Así que no se sabe bien cómo datarlo. Bueno, luego vienen los salmos, que se pueden datar entre el siglo XI y X a.C., esa sería la época en que vive David. Los proverbios del siglo X, la época en que vive Salomón, y el Cantar también, siglo X, el Eclesiastés también, siglo X, Isaías entre el año 700 y 680, Jeremías, ya cuando nos vamos acercando, ya la datación es mucho más precisa, ¿no es cierto? Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, en 535. Daniel importa muchísimo porque Daniel es de la misma época que el poeta Hesíodo, un poeta griego. Bueno, la lengua de las Sagradas Escrituras. Este es un tema muy lindo. El que tiene algo muy lindo sobre esto es San Jerónimo, ¿no? Acerca del alfabeto que se utiliza. ¿Qué pasa con la lengua de las Sagradas Escrituras? Moisés escribe, bien, pero ¿en qué idioma escribe? ¿Cómo escribe? A ver, los historiadores dicen que, bueno, que la escritura fue inventada en el 3000, ¿no es cierto?, antes de Cristo, pero en el 2500, por ahí, 2500 antes de Cristo. Sí, pero no la escritura alfabética, Y, sin embargo, supuestamente, cuando Moisés sube al Sinaí, Yahvé le escribe los mandamientos en una piedra, o en dos, parece que eran dos. ¿En qué escribe Dios? ¿En qué idioma escribe? ¿Cómo escribe? ¿No? Bueno, eso es un tema muy interesante. Hace un tiempo se encontraron unas tablillas en el Sinaí, justamente, que muestran una especie de escritura alfabética que sería una mezcla entre el jeroglífico egipcio con algunos elementos semíticos. Bien, ya voy a volver sobre esto. Estas tablillas simplemente
dan cuenta de relaciones comerciales entre personas. Obviamente por ahí han pasado los judíos. Vendían y compraban, ¿no? Bueno, y evidentemente la época en que pasan por el Sinaí es esa, o sea, según la datación de estas tablillas, es más o menos el siglo XV a.C., que es la época en que los judíos abandonan Egipto, cruzan el Mar Rojo y entran en el desierto. Bueno, o sea, previamente a Moisés, los hebreos tenían un alfabeto. Parece que no, o por lo menos no hay vestigios de eso. Y entonces, en la época de Moisés, de repente tienen un alfabeto. Parece que sí. Parece que en la época de Moisés los hebreos empiezan a tener un alfabeto. Y aquí empieza la gran discusión y la gran disputa entre los arqueólogos, filólogos, etnólogos, que cuál fue el primer alfabeto. No, el primer alfabeto fue el fenicio, y después del fenicio vino el griego, y en realidad el hebreo es una copia del fenicio y del griego. Bueno, pero a ver, estos descubrimientos han puesto una cosa importantísima. Ahora les voy a dar bien la cita. Cambiamos. Uno de los estudiosos en esto, que es un español, Vita, de apellido Juan Pablo Vita, que habla de los primeros sistemas alfabéticos de escritura, dice que los primeros vestigios del sistema alfabético se encontraron en el desierto del Sinaí, que era un sistema mixto, como yo les decía, entre el egipcio y el semítico, y que por lo tanto su inventor, que no se sabe quién es, debe haber manejado ambos códigos, el egipcio y el semítico. Van viendo que el que maneja ambos códigos sin duda es Moisés, ¿cierto? Y el que se mueve en estos dos mundos. Además, Moisés es un hombre educado en la corte de Egipto. O sea que maneja la cultura egipcia y también la semítica, de la que es parte. El Próximo Oriente Antiguo produjo a lo largo de más de 3 milenios diversos sistemas de escritura. Esto va a decir Juan Pablo Vita. Entre los principales destacan el jeroglífico egipcio y el cuneiforme mesopotámico, por su antigüedad, longevidad y el enorme número de documentos que los emplearon. El tercer gran sistema de escritura es sin duda el alfabético. El principio del que parte el alfabeto es muy distinto al de otros sistemas. Descompone la lengua en sus componentes más elementales, los fonemas. O sea, tenemos el sistema jeroglífico, por ejemplo, de los egipcios, y el cuneiforme de los mesopotámicos. Bien, pero aparece un tercer sistema, que es el alfabeto. Entre los anteriores y el alfabeto hay un abismo, directamente. Es como si ustedes compararan, no sé, un carromato tirado por un burro con el último modelo de Mercedes. ¿Por qué? Porque el alfabeto, ustedes piensen que el alfabeto es un sistema que con 20 y pico signos, el caso del alefato hebreo son 22, y del griego también. Con 20 y pico signos, ustedes pueden expresar todo. ¿Quién inventó semejante cosa? Va a decir Juan Pablo Vita, es uno de los inventos más maravillosos
de la humanidad. Bueno, entonces, si este invento se dio en el Sinaí, muy probablemente se debe a las necesidades que tenía el pueblo hebreo, no el pueblo, digamos, los sabios hebreos, esos 70 sabios de los que se hablaba, ¿no es cierto?, que siempre eran 70, 72, 73, 71, y que estaban alrededor de Moisés, la necesidad de crear un sistema para escribir su historia y su ley. Porque lo que ellos hacen, la maravilla, lo increíble que hace Moisés, es escribir toda la historia y toda la ley de ese pueblo. Y para eso necesitan un sistema económico. Económico se le llama, que logra lo más con lo menos. Y eso es un alfabeto. A ver, ¿ese alfabeto se le ocurrió a Moisés? Sí, probablemente sí. ¿Y si se lo enseñó Yahvé en el monte Sinaí? Y bueno, eso es lo que sospecha San Jerónimo, por ejemplo. San Jerónimo sospecha que el que lo avivó fue Yahvé. Y le dijo, mirá, si usas esto, es mucho más fácil, ¿no? Y como Yahvé escribió en las tablas, que bueno, Moisés se enojó, las rompió, las tuvo que volver a escribir Yahvé, así que las escribió 2 veces. Entonces, bueno, queda esa cosa, ¿no? Pero bueno, de todas maneras eso no es revelado, nada. Pero es importante tener esto en cuenta porque los filólogos siempre han hablado de la excelencia del invento griego del alfabeto, ¿no? Y en realidad el alefato se llama alefato al alfabeto hebreo porque empieza Aleph, Bet, Gimel. Aleph, Bet, por eso alefato. Ustedes piensen que Aleph, Bet, Gimel, alfa, beta, gamma. O sea, es la misma familia, y el fenicio, que no lo conozco, parece que es muy parecido también. Es la misma familia de alfabetos, ¿no? Sin duda que el primero ha sido el hebreo. Los cabalistas judíos, ya vamos a llegar a eso. Los cabalistas judíos dicen que efectivamente que el alfabeto se los entregó Yahvé, y como se los entregó Yahvé es sagrado, y porque el alfabeto hebreo es sagrado y además de ser números, de ser letras son números, porque el alefato hebreo cada letra corresponde a un número, y a las decenas y a las centenas, ¿no? Así. Ellos han creado en base a todo eso toda una especie de ciencia casi mágica que consiste en la combinación de letras y números que sirven para mensajes encriptados, mensajes herméticos, magia y no sé qué más. Bueno, no es eso lo que nosotros decimos, para nada. O sea, ¿qué es lo que ha enseñado en todo caso Yahvé? Si creemos lo que dice San Jerónimo, les enseñó el sistema. Y se creó ese sistema alfabético para escribir la historia sagrada y la ley. Y bueno, y ese sistema tiene un sentido místico del que va a hablar después San Jerónimo, pero eso ya es muy lindo todo eso, pero eso ya es otro tema y no para otra. Volvamos
volvamos entonces a la escuela crítica alemana. Habíamos dicho que León XIII y Pío X habían creado la Comisión Bíblica justamente para hacer frente a la escuela crítica alemana. Y realmente uno ve que esta escuela que nació, obviamente, de la postura protestante frente a la libre interpretación de los textos bíblicos, sin embargo, fue la que hizo capote en todos los ámbitos académicos. Actualmente, la mayoría de los críticos modernos, protestantes y católicos, creen que la Torá llegó a su forma actual recién en el post-exilio, es decir, cuando volvieron del exilio de Babilonia, siglo VI, siglo V. O sea, la bajan del siglo XV al V. Que en realidad el Pentateuco se mantuvo como una serie de tradiciones, pero que recién se deja por escrito en el siglo XX. Los 5 libros que la componen provienen de 4 fuentes. No la escribe Moisés, obviamente, sino que la escriben 4, por lo menos 4 escuelas distintas. Una llamada de Yavista, la escuela Yavista. ¿Por qué? Porque usan el nombre de Yahvé. Otra, la escuela Eloísta, porque usan el nombre de Elohim. Otra, la escuela sacerdotal, que va a ser sobre todo la que escribe el Levítico. Y otra, la escuela deuteronomista, que va a ser la que escribe el Deuteronomio. Considerada por la mayoría de los estudiosos como escuelas distintas de escritores en lugar de individuos. O sea, no se dice ni, en la escuela Yavista, ¿quiénes estaban? No, bueno, era un grupo de sabios. Y en la otra, en la deuteronomista, ¿quiénes estaban? ¿Quién lideraba el grupo de escritores? No, eran escuelas, eran grupos. Bien. Se puede llegar a este error por desconocimiento, bueno, en el caso de los protestantes, porque desprecian obviamente el magisterio católico, ¿no? Y la exégesis católica. Pero en el caso de nosotros, también por desconocimiento de los orígenes. Por ejemplo, si uno se pone a leer ciertas cosas de los padres de la iglesia, el caso de San Jerónimo tiene toda una carta en la que explica cuáles son los diferentes nombres de Dios en la Biblia, qué significan y por qué se usan. Y entonces no es que sean escuelas distintas, que uno le llamaban Yahvé y el otro le llamaban Elohim. Es que son formas diferentes de apelar a Dios. Yahvé es el tetragrama, o sea, las 4 letras. Porque claro, Yahvé no tiene nombre. Entonces Yahvé son 4 letras que significan el que es. Entonces ellos directamente decían las 4 letras. Elohim es una forma de hablar de Dios que significa el que está delante. Bueno, y otra forma, porque San Jerónimo incluso habla de 10 maneras distintas de nombrarlo. Bueno, la alta crítica alemana entonces importa mucho tenerla en cuenta porque hizo muchísimo daño. Crítica textual o alta crítica, nacida de la filología alemana decimonónica. Uno de los principales es Julius Wellhausen. Ahí tiene la fecha de nacimiento y muerte, que él inventa la hipótesis documentaria. La hipótesis documentaria es
es decir, como Dios aparece con diferentes nombres, es porque cada escuela ha escrito una parte. La escuela que lo llamaba Yahvé, la escuela que lo llamaba Elohim, y esas escuelas, va a decir Julius Belhausen, son muy posteriores, son entre el siglo V y VI. Belhausen aseguraba que la religión se daba por evolución. Belhausen era protestante. Que las religiones se daban por evolución, que nacían con el animismo, del animismo se pasaba al politeísmo, que la forma más arcaica era la politeísta, y que la monoteísta era una forma como más moderna, ¿no? Y bueno, y en esta evolución de la religión encontrábamos entonces la necesidad de dejar por escrito todas estas historias, pero ya en esta época, ¿no es cierto?, que hemos determinado. Esta hipótesis se impuso en la comunidad científica y por un lado, frente a esto, es que entonces la Comisión Bíblica saca sus mejores especialistas y dice, no, a ver, ¿qué están diciendo? De ninguna manera, esto no se puede aceptar. Pero ¿qué pasa? Los ambientes académicos, sobre todo la de los estudios antiguos, helenísticos, sobre todo los helenistas, quedaron muy pegados a la filología alemana y con un cierto sentido de complejo de inferioridad. Entonces, si no se admitía las hipótesis de la escuela alemana, se pensaba que uno era un bruto que no sabía qué pasaba. Por ejemplo, en un congreso yo osé decir que San Agustín había dicho que Platón, ni siquiera lo decía yo, imagínense, ¿qué lo voy a decir yo? Simplemente lo había leído, que San Agustín decía que Platón había conocido el Pentateuco. Y bueno, hubo ahí un grupo de filólogos que directamente casi se rasgan las vestiduras, porque era imposible, claro. Si ellos están pensando que el Pentateuco recién se deja por escrito en el siglo V, ¿de dónde lo podía haber sacado Platón? Que es más o menos de ese siglo, pero todavía no se podía encontrar con él. Ahora, si vos decís que el Pentateuco está escrito desde el siglo XV y que además había, según dice Hipólito, había ya algunas copias griegas anteriores a la Septuaginta, porque la Septuaginta es siglo III a.C., y bueno, un tipo como Platón, que era bastante curioso, digamos, y estudioso, perfectamente puede haberse encontrado en alguno de sus viajes con alguna copia o haber escuchado algún relato. Bueno, cambiamos. ¿Cuál es el objetivo entonces de la crítica alemana? Comprobar que las religiones son el producto de una evolución de las conciencias, que la Biblia es posterior a la literatura antigua de los griegos. A ver, esto es lo fundamental. Homero y Hesíodo tienen que estar antes que la Biblia. Y entonces son terriblemente originales. Terriblemente originales. Y es más, la Biblia, para decir, copia muchas cosas de los poetas griegos. Y la Biblia tiene cosas que le ha sacado a los poetas antiguos. Fíjenselo, esto se repite en todos los ambientes académicos. Lo peligroso que es decir que la Biblia tiene elementos de la ficción. Porque si yo admito que la Biblia tiene elementos de los poetas,
Entonces, lo primero que ataco es la inerrancia. O sea, la Biblia puede llegar a decir cualquier cosa, ¿entienden? Que la Biblia se nutre de la literatura pagana, en cierto sentido. Imponer la filología como ciencia directriz en la exégesis y no el consenso del magisterio bimilenario de la Iglesia. Eso es lo que pasó. Entonces, si los filólogos dicen que tal pasaje hay que entenderlo así, y bueno, habrá que entenderlo así, lo dicen los filólogos alemanes. Y si no lo aceptamos y después van a decir que somos unos burros, que los latinos. Bueno. Y toda la exégesis bíblica parte de la tradición apostólica. No puede una ciencia humana como la filología, que es una ciencia que sirve para un montón de cosas, ojo, y es linda estudiarla, linda aprenderla, pero es una ciencia llena de defectos y de cosas que cambian continuamente, porque lo que hace 50 años se usaba en filología ya no se usa más, y así, ¿no? Bien, la Comisión Bíblica en el siglo XX, bien, bajo el papado de San Pío X, León XIII y San Pío X, otorgaron a la Comisión Bíblica amplias competencias en relación con las cuestiones y controversias bíblicas que se fueron planteando como consecuencia de la crítica moderna. Desde el 13 de febrero de 1905 hasta el 17 de noviembre del 21, la Comisión Bíblica promulgó 14 decretos y 2 declaraciones en forma de respuesta a las preguntas o a las dudas que le habían sido planteadas. En el pontificado de Pío XI siguieron otros 2 decretos con un total de 18 intervenciones. La Iglesia se preocupaba, digamos, de que estas cosas quedaran bien claras, porque, como les digo yo, si aquí metían mano los filólogos, acá podía pasar cualquier cosa. Bueno, aquí saca un motu propio San Pío X, Prestantia Scripturae Sacra. Bueno, y lo que más nos importa de acá es, después de encomiar las excelencias de la Sagrada Escritura, se ve medio firme, León XIII, nuestro predecesor de inmortal memoria en sus letras encíclicas, etcétera, etcétera, fijó las leyes por las que había de regirse el estudio científico de la Sagrada Biblia y defendió los libros divinos contra los errores y calumnias de los racionalistas. Calumnias, fíjense las cosas que se dicen, ¿no? Y asimismo contra las opiniones del nuevo método que se conoce con el nombre de alta crítica, las cuales no son otra cosa, como escribía sabiamente el pontífice León XIII, sino inventos del racionalismo violentamente deducidos de la filología y ciencias similares. Bueno, etcétera, etcétera. Después sí, se meten ustedes en Comisión Bíblica y les van a aparecer todos los documentos de la Comisión. La nueva Comisión Bíblica. Bueno, la nueva Comisión Bíblica es del 71. La Comisión Bíblica estaba formada por cardenales, exclusivamente, cardenales que se dedicaban al estudio de las Sagradas Escrituras. A partir del 71 entran en la Comisión Bíblica profesores, o sea, la cosa como que se hace un poquito más laxa. Ya no hacía falta ser un super cardenal tipo Vigorú para entrar ahí. Y por ejemplo, ya en el 2014 hay un documento del cardenal Müller que ustedes lo pueden leer ahí,
empieza diciendo, muy bien, el autor de las Sagradas Escrituras es Dios, aunque existe el autor humano, inspirado por el Espíritu Santo. Dios escribe directamente el Decálogo y habla a través de Moisés, su mediador, pero si bien afirma la autoría mosaica, acepta que algunos hechos fueron agregados después del exilio. O sea que en el Pentateuco hubo agregados posteriores del siglo VI. Por ejemplo, el paso del Mar Rojo. Eso ya es difícil. Y después, bueno, la Comisión Bíblica actualmente, por ejemplo, este documento es de 2019 y está escrito por el cardenal Luis Ladaria. A ver, les leo algunas cosas simplemente para que ustedes observen cómo de repente esto desbarra, ¿no? Desbarra, pero de una manera terrible. Luis Ladaria va a decir, en su historia milenaria, la humanidad ha progresado en el conocimiento científico, ha afinado gradualmente su conciencia de los derechos humanos. Está hablando de la Sagrada Escritura. Testimoniando un respeto creciente por las minorías, los indefensos, los pobres, marginados, luchando por la protección del medio ambiente y del patrimonio histórico, proponiendo formas cada vez más apropiadas de conciencia cívica. O sea, el interés de Luis Ladaria es hacerle decir a las Sagradas Escrituras una nueva ideología. Ya no tiene que ver más con la doctrina. Dice, la Escritura no debe ser considerada un repertorio de afirmaciones dogmáticas sobre Dios y el hombre, sino el testimonio de una revelación en la historia, ¿cierto? El historicismo. Y por lo tanto, hoy lo interpretamos así, mañana lo interpretamos así, de otra manera. Y me interesa mucho, por ejemplo, esto se lo doy como ejemplo, ¿no? Por ejemplo, habla de cómo debe entenderse ahora. Dice, evidentemente las Sagradas Escrituras no cambian, pero tienen que cambiar nuestro modo de interpretarla, porque somos otros, es otra, la sociedad es otra, la historia es otro el hombre. Entonces, por ejemplo, en el asunto del episodio de Sodoma y Gomorra, dice, ilustra un pecado que consiste en la falta de hospitalidad. No, es decir, cuando entran los ángeles a Sodoma, que los vecinos le dicen a Lot, larganos los ángeles, no es por un pecado de lujuria, ni mucho menos de contra natura, sino de falta de hospitalidad. Y hoy en día, con el tema de las migraciones, de los inmigrados, qué sé yo, esto debe entenderse así, porque bueno, eso por qué yo lo traigo a colación. Ahí me paso otra más porque hay otra cosa que va a alargar. Porque los estudios bíblicos, al tener la comisión bíblica, digamos, que apoyara nuestras hipótesis, uno se sentía defendido, pero al ya no tenerla así, bueno, entonces ya es a veces luchar contra viento y marea, ¿no? Y yo a estas personas que me discutían en este congreso que yo les hablaba, yo les podía decir, no, bueno, váyanme, fíjense en la comisión bíblica. Y ahora uno como que ya está, ese argumento ya no lo dice. Pero, de todas maneras, lo que se dijo en 1906 y se afirmó en 1906 sigue siendo válido porque nadie lo ha dicho. O sea, los que han venido después no han dicho, no, esto no lo escribió Moisés y esto es muy posterior. Hoy en día, si ustedes se meten en Google y en cualquiera de los sitios que se metan, van a encontrar de todo.
tipo de información. Yo encontré, por ejemplo, en YouTube un video de un sacerdote con clergyman, todo hablando acerca de que el Pentateuco ha sido escrito en el siglo VI y toda la opinión de la escuela crítica alemana. Y después entré, por ejemplo, a un sitio protestante que tiene un trabajo espectacular de los textos bíblicos. Me hace acordar a lo que pudo haber sido la Exapla origeniana, que tenía los 6 textos bíblicos. Bueno, tiene el texto hebreo, el texto griego y el texto español y el inglés. Por supuesto en la edición Reina Valera, que es la protestante, y no, ellos afirman que el Pentateuco está escrito por Moisés y en el siglo XV, o sea, uno puede llegar a esperar de cualquier cosa. Bueno, argumentos a favor de la autoría mosaica. Lo escribió Moisés, sí. ¿Por qué? Primero porque Moisés podía escribir, ¿por qué no lo iba a escribir? Tenía alfabeto. Esto lo han descubierto los científicos, no lo decimos nosotros. Tenía alfabeto. Y además porque Dios le pidió que lo hiciera. ¿Y cómo sabemos que Dios le pidió que lo hiciera? Porque está en la Biblia. Aquí les traigo Éxodo 17:14, Dixit autem Dominus a Moisés. Le dijo pues el Señor a Moisés, escribe esto. En el libro, para monumento, para que sea memoria, para que quede como memoria. ¿Por qué le dice escribe si no escribe? ¿De qué libro le habla si no hay ningún libro? ¿Y cómo va a quedar memoria? O sea, evidentemente tiene que escribir en un libro que ya lo viene trayendo, evidentemente, que no era un libro así, sino que eran rollos, ¿no es cierto? Rollos enormes. El trade auribus Josué y pásalo a los oídos de Josué. Y después en Deuteronomio le dice scripsit ergo Moises canticum et docuit filios Israel. Escribió Moisés este cántico y enseñó a los hijos de Israel. Escribían las cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué esa negación, digamos, a la idea de que Moisés pudiera escribir? También se suele citar cuando Cristo en el Evangelio dice la ley de Moisés, como dice la ley de Moisés. Y entonces ahí se suele citar eso como que Cristo señalaba bien que toda esa ley había sido escrita por Moisés. Por eso hablaba de la ley de Moisés. Pero ahí lo de la crítica alemana dice, no, bueno, es porque Moisés era el autor moral. No sé qué es un autor moral. O sea, sí sé en el caso de un delito, cuando uno dice, este fue el autor moral, pero no fue el que le pegó el tiro. Pero en el caso de una obra literaria, un texto literario, el autor moral, no sé a qué se. Bueno, entonces, si nosotros aceptamos que la Biblia, sobre todo el Pentateuco, tiene esa antigüedad, podemos decir que es la fuente de toda la literatura antigua, ¿no? Como dice San Pablo en los Romanos, primus Moises. Primero fue Moisés. El primero que escribió la ley fue Moisés. El primero que compuso un himno fue Moisés. El primero que cantó una epopeya fue Moisés. Primus Moisés. Y ese primus Moisés es la
figura que toma Isidoro de Sevilla para decir que la Biblia es la fuente de la fuente, digamos. Entonces, ¿cuál podría ser, digamos, el primer himno de la humanidad? Y bueno, el himno del Éxodo, que después de cruzar el Mar Rojo, cantan este himno. Y le voy a leer un pedacito. Dice, entonces cantaron Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete, refiriéndose a los egipcios, ¿no es cierto? Jehová es mi fortaleza y mi cántico, él ha sido mi salvación. Este es mi Dios y a él alabaré. Dios de mi Padre y a él ensalzaré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Los carros del faraón y su ejército echó al mar, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, como piedras descendieron a las profundidades, etc. Bueno, acá, por ejemplo, Orígenes dice que el caballo es figura del demonio, que ese jinete que viene con un carro lleno de caballos, que es el faraón, es figura, digamos, de ese demonio que viene acechándolos, y que los enemigos que caen como plomo, el plomo simboliza los pecados que tienen y que por eso van a quedar hundidos y no van a poder salir a flote. Bueno, es muy interesante este himno también, porque este es el mismo himno que vamos a encontrar en el Apocalipsis. Es el mismo, es decir, en el Apocalipsis, a ver si acá lo he puesto en algún lugar para que ustedes vean, pero si no importa. En el Apocalipsis van a encontrar ese mismo himno refiriéndose a los perseguidos, ¿no? Y entonces como los enemigos de la gran ramera, de la Babilonia, de la gran Babilonia, los van a seguir, pero van a ser vencidos por nuestro Señor. Pero es el mismo, es como que el mismo himno que abre la literatura, digamos, bíblica, es el mismo himno que la cierra, ¿no? Bueno, ahí en el himno dice que todos los pueblos van a conocer esta hazaña del cruce del Mar Rojo. Imagínense, o sea, evidentemente los pueblos vecinos y no tan vecinos quedaron admirados. ¿Cómo podía ser que el mar se hubiera abierto y que esta gente hubiera pasado y que después, cuando iban a pasar los egipcios, el mar se les echó encima? Entonces ahí dice, los pueblos conocen el episodio, ¿no es cierto? Los pueblos van a conocer esta hazaña. Filistea, Edom, Moab, Canaán, que es la tierra prometida, donde ellos van a ir a parar. Ven, ahí tienen un mapita de cómo ellos salen de Egipto, cruzan ahí el Mar Rojo, se empiezan a perder y se pierden 40 años perdiéndose. El desierto, se van al desierto, dan vueltas y dan vueltas. Ahí está Edom, Canaán, Moab, ahí están todas esas tierras. De hecho, cuando ellos van a llegar a Canaán, que se produce la gran hazaña de Josué, ¿no es cierto? Porque hay que tirar la ciudad abajo. ¿Qué les dicen? Sí, nosotros los conocemos, porque ustedes tienen un Dios que les abrió el mar, ¿no? O sea que ya sabían. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque los hebreos no vivieron en un submarino que nadie se enteró. Los hebreos se movían por toda la cuenca del Mediterráneo. Entonces la gente sabía de ellos y la gente contaba sus hazañas. Entonces no es extraño que esas hazañas que se contaban quedaran
también en los otros pueblos. Y entonces parte de esos relatos quedaron también en otros idiomas, en otros dialectos, en las literaturas y en las culturas de otros pueblos también. ¿Por qué no? Sería raro que no. Habría que demostrar que los hebreos estuvieron tan encerrados que nunca comerciaron con nadie, cosa rarísima, que nunca se movieron y que por lo tanto nadie se enteró que existían. Bueno, el hipotexto, entonces, la Biblia es un hipotexto, pero no solamente lo es por su antigüedad, tiene que haber algún dato más. O sea, yo digo, bueno, ¿por qué es el más viejo? Primero, hay algunas cosas más viejas que la Biblia, sí, pero son cosas rotas, son pedacitos, como por ejemplo la historia de Gilgamesh, que es un héroe asirio, ¿no? Ese más o menos del siglo XX antes de Cristo. Pero son tablillas que están rotitas, no son alfabéticas tampoco, son jeroglíficos, ¿no? Pertenecientes más bien a la zona de Babilonia, más cercana a Babilonia. Estamos hablando de un pueblo que tiene un libro, es decir, un montón de rollos que tienen toda una historia y una ley escrita, ¿no? Entonces, pero tiene que haber pruebas. Por ejemplo, que en la literatura griega haya alguna prueba que me pueda a mí dar una idea de que tuvo contacto algún griego con algún libro bíblico o con un relato, puede ser oral, puede ser escrito, pero puede ser oral. Acuérdense que en la época en que nadie escribía, las cosas se aprendían de memoria. O sea, el que escribiera Moisés y ese grupo de amanuenses, digamos, pero la gente se aprendía los relatos de memoria. Sin duda que, por ejemplo, la gesta de Abraham, la gesta de Moisés, la gesta de Josué en Jericó, esas se las aprendían de memoria y las recitaban de un lado al otro. Bueno, pero tiene que haber en el texto derivado, tiene que haber algo más, lo que llamamos una prueba. Bueno, a ver, veamos algunos ejemplos. A ver, los signos griegos. Puede ser que los primeros signos griegos se dicen que son de Homero y de Hesíodo. Bueno, Homero no se sabe quién es, pero no importa. Digamos que, y tampoco se sabe si los himnos homéricos son de Homero. Suponiendo que Homero sea Homero, no se sabe si los himnos homéricos son de Homero, pero se les llaman homéricos porque no se sabe cómo llamarlos. Los de Hesíodo ya sí, porque Hesíodo es un poquito más nuevo que Homero. Homero es entre el siglo VIII, VII, Hesíodo ya es VII, VI. Bueno, y entonces, por ejemplo, un himno de Hesíodo, por ejemplo, se los leo, un pedacito. Musas de piedra, que con vuestros cantos prodigáis la gloria, venid aquí, invocad a Zeus y celebrad con himnos a vuestro Padre. Pues Zeus altitonante, que habita encumbradas mansiones, fácilmente confiere el poder, fácilmente hunde al poderoso, fácilmente rebaja al ilustre y engrandece al ignorado, y fácilmente endereza al torcido y humilla al orgulloso. Bueno, si ustedes en vez de Zeus le ponen Yahvé, o sea, ¿qué dicen los especialistas? Por ejemplo, Bernabé, que es un especialista en eso, dice: lo propio de los himnos griegos es que tienen una parte épica y una parte de alabanza. O sea, que los himnos griegos, dice, deben haber nacido de
antiguas tradiciones orientales pueden ser hebreas, perfectamente, porque además los signos hebreos tienen parte épica y parte de alabanza, como hemos visto recién en el que leímos. Bueno, Génesis y teogonía. No sé si ustedes ubican la teogonía de Hesíodo. Hesíodo es un poeta griego que va a contar el origen de los dioses, la teogonía. Y entonces va a decir que al principio existía el caos y que después del caos vino el plano, cielo y Gea, la tierra, y que de ahí nacieron los dioses, y nacieron unos horribles, más malos que no sé qué, unos monstruos que fueron llamados titanes, y entre ellos estaba el más malo de todos, que era Cronos, que se comía a sus propios hijos, y hasta que llegó Zeus, y Zeus fue el que puso el orden y estableció la religión olímpica, ¿no? Bueno. ¿Saben cómo empieza la teogonía de Hesíodo? En principio existió el caos. Bueno, digamos, si yo coloco ahí por ahora lo doy en castellano. En principio existió el caos, en castellano, con la traducción de Strobinger, de la Biblia, de Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra era confusión y caos, y tinieblas cubrían la faz del abismo, mas el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Bueno, según la exégesis católica, este comienzo dice un montón de cosas, ¿no? ¿Qué dice? Cuando habla de principio, hace referencia al Hijo, porque Cristo es el principio y está totalmente unido por el sentido típico o analógico con el principio del Evangelio de San Juan, ¿no? En el principio era el Verbo. Entonces está el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo. Ahí el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. O sea que ya la primera frase del Génesis nos muestra la Santísima Trinidad. Creó, ¿no es cierto? Creó el cielo y la tierra. Pero inmediatamente aparece esta confusión y caos, que Strobinger la traduce como caos, otros no. ¿Por qué la traduce como caos? Utiliza el término griego, porque caos es un término griego. Utiliza ese término griego. Porque, según los exégetas, inmediatamente está haciendo alusión a la revuelta de Satanás, de Lucifer. Entonces, Dios crea el cielo y la tierra, pero inmediatamente se produce la revuelta de Lucifer. Y ahí se produce el caos. No es que Dios creara caos, o que antes de la creación de Dios hubiera caos, sino que por la revuelta de Lucifer se produce caos y confusión. Y entonces se abre el abismo, que es el infierno, donde es echado Satanás. Sin embargo, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. O sea, es recuperado inmediatamente el orden. Bueno, pareciera que Hesíodo, conocedor de esta tradición, en principio Dios creó la tierra y luego aparece el caos, conocedor de esta tradición, recibe esta tradición, pero la recibe desordenada, la recibe probablemente a través de alguna tradición babilónica. Muchos hablan de que en la Babilonia anterior a Hesíodo había este tipo de relatos de la existencia de un caos primigenio. Y entonces
conocimientos, los antiguos conocimientos de griego en arjé o caos, en el principio el caos. Es decir, como dando a entender que lo que existió desde siempre fue el caos. Y que del caos probablemente han venido las otras cosas hasta que de repente ha aparecido un Zeus que ha dado el orden, como si el orden pudiera venir del caos. Bueno, muchos estudiosos han dicho que este pensamiento es antigriego, que esto, si hay algo que no se le hubiera ocurrido a un griego, es pensar que del caos podría provenir el orden, ¿no? Pero ninguno de los estudiosos actualmente dirige su mirada al texto bíblico, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque están pensando que el texto bíblico es posterior. Entonces, en todo caso, esto influyó en los que tradujeron el texto bíblico hebreo al griego, de traducir en griego la palabra caos. ¿Por qué? Porque en hebreo era tuhu bihu. Eso que está allá abajo, tuhu bihu, significa desierto y caos. O sea, ¿cómo tradujo en hebreo que la tierra era desierto y caos, o devastación y caos? Se dice en hebreo. La Septuaginta comenzaba en arjé, epoyes, enofeos, ton, uranon, kaitengen, edegen, en ahora tos, kai acatasquehuastos. Es decir, la tierra estaba no visible y sin forma. Se comprende un poco cómo es necesario que este concepto le haya venido de los textos bíblicos, le ha venido del mundo hebreo a quien ha sido, ¿no? Pero le vino mal. Y Hesíodo lo agarró y lo agarró mal, digamos. Porque ¿qué es caos? Si es lo primero, caos es padre de los dioses, es padre de la noche y del erebo, sí, para Hesíodo. ¿Qué es la noche y el erebo? La noche es la tiniebla, el erebo es el infierno. Entonces, tiene razón Hesíodo, ¿me entienden? Pero entonces Hesíodo está siguiendo la tradición bíblica. Si él dice que el caos es hijo de la noche, es padre de la noche y del infierno, ¿no? Bueno, etc. No quiero alargarme más, pero hay muchísimas otras cosas para ir viendo acá, para ir estudiando, por ejemplo, cómo la Biblia, cuando fue traducida en Alejandría en el siglo III a.C., en ese mundo de alejandrinos, que era gente súper cosmopolita, porque en Alejandría estaba lleno de gente de cualquier nación. Por ejemplo, la comunidad judía en Alejandría era más numerosa que la de Jerusalén. Bueno, en ese lugar, cuando se traduce la Biblia al griego, aparece un nuevo género en Grecia que es la bucólica, la pastoril, el género pastoril, ¿no? Con Teócrito. Y entonces la gran discusión es ¿de dónde sacó Teócrito el género pastoril? ¿Por qué ponerse a hablar de pastores que cantan, qué sé yo, y canciones de amor y entre pastores? Y bueno, y ahí está la cuestión, obviamente, de que hay libros enteros de la Biblia que son pastoriles, sin ir más lejos el Cantar, ¿no es cierto?, que es una canción de amor entre pastores, y que leída por un pagano un pagano no entendería demasiado de que eso pudiera tener un sentido alegórico, místico, por lo tanto, ¿no? Bueno, pero no voy a entrar en eso.
se puede estudiar, es muy interesante. Ahí utiliza Teócrito, por ejemplo, un recurso que es el adínaton, y que nadie sabe de dónde le viene el adínaton. Algunos dicen, sí, el adínaton le viene de Homero. Y hay una italiana que dice, no, Hilaria, se llama la italiana Ilaria Ramelli. No, el adínaton es bíblico. Bueno, casi la matan, digamos, pero es que es así, el adínaton es bíblico. ¿Qué es el adínaton? El del mundo al revés. Por ejemplo, el pez vuela y el pájaro nada. Nada el pájaro, vuela el pez, como Marilena Bush. Entonces, por ejemplo, va a decir Teócrito, vosotras la zarza, vosotros los espinos, dad ahora violetas, que el hermoso narciso florezca en los enebros, que todo se trastorne, que el pino tenga peras, pues Daphnis se muera, la sed del ciervo con sus dientes a los perros, desde el monte los búhos pónganse a competir con mis señores. Bueno, ahí está el adínaton bíblico de Isaías: el lobo morará con el cordero y el leopardo se echará con el cabrito, el leoncillo y el animal doméstico andarán juntos y un niño los conducirá. Porque Isaías está profetizando el nacimiento de Cristo, ¿no? Del Mesías. Ese mismo adínaton, muy parecido, lo va a tomar Virgilio, ya en el siglo I a.C., en su famosa égloga cuarta. Las cabritas mismas llevarán a casa sus ubres repletas de leche, los rebaños no temerán a los grandes leones, y tu misma cunita te dará blandas flores. Perecerá la serpiente y la falaz hierba venenosa. Bueno, da esto otro tema. Virgilio. Bueno, y en definitiva, toda la épica antigua tenía en la épica bíblica todos los moldes habidos y por haber. Y un dato muy interesante es, por ejemplo, que Aquiles sea llamado de los pies ligeros igual que David, porque David, dice el relato, Aquiles de los pies ligeros, y David dice a quien Dios le dio pies ligeros como los de Dios. Bueno, hasta ahí y nada más.